Bueno, continuemos con la segunda parte de esta lección. Quiero que veamos o estudiemos el caso. Ciertamente no son casos particulares, pero sí es otro, digamos, posible modo de falla de nuestras columnas. Hay que, en el caso de las columnas, todo lo que vimos anteriormente se refiere a lo que es el pandeo general de toda la columna. Sin embargo, las columnas de acero en realidad están formadas por diferentes partes. Digamos, un perfil W, como el que muestro, se forma de un alma, ¿ya? Determinado espesor y determinado peralte. Este le llamamos, el H sería el peralte, el TW sería el espesor de esa alma, más dos alas o dos patines. El espesor del patín le llamamos TF y el ancho del patín le llamamos BF. Entonces, un perfil W se forma de tres elementos, ¿no? Si lo hacemos moldeado, pues será una sola pieza al final de cuentas, o lo podemos hacer soldado también cada uno de esos tres elementos. Aquí lo importante es que cada uno de esas partes de una ala, de la otra ala y del alma son láminas de acero muy pequeñas, muy delgadas, mejor dicho. Si ustedes toman una lámina delgada de acero y la someten a compresión, entonces esta columna, digamos que en el modelo sería algo así, rápidamente se va a pandear. ¿Por qué digo rápidamente? Porque es un elemento muy delgado, ¿ok? Es posible entonces que en situaciones reales o con la carga de compresión, alguna de esas partes de la columna se pandeen antes de que la columna llegue a pandearse como un todo, ¿no? Tal como se muestra en la figura. Este le llamaríamos un pandeo local, ¿ok? En el dibujo vean que tipo al propio, digamos, se pandea solo una de las alas de este perfil W, las otras quedan intactas, ¿no? Ok, cuando sucede, cuando parte de la sección se pandea, primero le vamos a llamar pandeo local, y cuando sucede el pandeo local, entonces la resistencia de la columna disminuye. Ya no es la resistencia que calculamos en los ejercicios anteriores, sino que la resistencia de la columna vendrá regida por la resistencia al pandeo. La posibilidad de que parte del elemento se pandee o no va a depender de las relaciones que se conocen como ancho-espesor. Las relaciones para el alma, H entre TW, y para las alas, BF entre el TF. De estas razones va a depender. Entonces, si la sección es muy delgada, estas razones son muy altas y entonces el elemento se va a pandear localmente. En ese sentido, dividimos a las columnas en tres tipos de secciones, llamémosle así. Unas secciones que vamos a llamar compactas. Son aquellas vigas que son, digamos que tienen elementos bastante gruesos, que no sufren el pandeo local, que cumplen con relaciones ancho-espesor, cumplen relaciones ancho-espesor. ¿Okay? Hay unas secciones que llamamos no compactas, en que uno de ellos cumple y el otro patín no cumple. El alma cumple o
el ala no cumple, o viceversa. El ala no cumple, pero el alma sí cumple con las velaciones ancho-espesor que ahora se los muestro. Y las secciones esbeltas son aquellas secciones que ni el ala ni el alma cumplen con velaciones ancho-espesor, los dos. El alma es muy delgada y las alas o patines son muy delgados. Así clasificamos las secciones como secciones compactas, secciones no compactas y secciones esbeltas. Las secciones compactas fueron las que estudiamos ahora. La resistencia es, ¿cómo le pondría? Bueno, lo que vimos anteriormente, ¿no? Las secciones compactas y las secciones esbeltas, entonces pueden sufrir los problemas de pandeo local. Entonces, la resistencia de ellas va a ser menor. Cuando hablo de que cumplen con velaciones ancho-espesor y no cumplen ancho-espesor, es que hay unos límites para estas razones, tal como se muestran en esta tabla del manual, ¿no? Para secciones como las que se muestran, W, T, secciones T, ese límite o lambda F que llaman, al final las razones ancho-espesor se llaman con la letra lambda. Lambda es igual, digamos, el H entre el T o el B entre el espesor. Eso, así denotamos las relaciones ancho-espesor. Hay las razones límites que le llamamos lambda F, esos serían los límites. Y los límites vienen dados en esta tabla de 4.1. Para estas secciones ese límite es 0.56 raíz de E entre F y Y. Para otras secciones, el mismo W, pero ya soldadas, ahí está el valor 64.45 particulares o cruciformes. Y en el caso, digamos, de secciones tubulares, rectangulares o cuadradas, ese límite es de 1.40 raíz de E entre F y Y. Entonces, cuando cumplen con estos valores, dependiendo de la sección que tengo, cuando cumplen con relaciones ancho-espesor, la sección no sufre pandeo local y la resistencia será la dada en el pandeo general. Cuando no cumplen con estas razones ancho-espesor, entonces la sección puede sufrir pandeos locales. Y aquí lo importante es que la resistencia entonces será menor a la resistencia del pandeo local, del pandeo general de Euler. Hay otro concepto también en esto, que es hablar de elementos atiesados y elementos atiesados. Supongamos, bueno, aquí tengo un elemento, ¿ok? Este elemento se une de alguna manera, en soldadura o en el molde, con el alma y la otra ala, ¿ok? Supongamos que esto sea como un empotramiento, ¿ok? Entonces, cada uno de esos elementos tiene obviamente un extremo y otro extremo. ¿Okay? Para el caso del alma, este elemento, digamos, si lo saco de ahí, este elemento sería como ver el elemento empotrado aquí y el elemento empotrado acá. O sea, tiene sus dos libres fijos. Cuando tienen los dos bordes o extremos fijos le llamamos un elemento atiesado. Y ahora vamos a suponer que las alas son un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos. Entonces, en este caso, de este que está en gris, ese elemento tendría la longitud, digamos, BF medios. Y aquí, en este punto, vamos a decir, podemos suponer que es empotrado. Entonces, esta ala tiene un extremo fijo y el otro extremo libre. Cuando ese es el caso, entonces le llamamos elemento no atiesado. Entonces, en un perfil W hay 1, 2, 3, 4 elementos no atiesados y el alma es un elemento atiesado. ¿De acuerdo?
Eso nos sirve para las diferentes razones de esbeltez. Ahora, ¿cómo hacemos? Yo dije que cuando sufren pandeo local, entonces nuestros elementos no pueden alcanzar la resistencia al pandeo general. ¿Cómo calculamos entonces esa disminución de la resistencia? Ahí está la formulación, pero básicamente la idea es la siguiente. El pandeo local es reducción de la resistencia, ¿no? La bajamos con una resistencia menor. Entonces, la idea para calcular esta reducción de resistencia es, digámoslo así, bastante simple. Supongamos que yo tengo una sección tubular. ¿Ok? Una sección tubular. De hecho, vamos a trabajar con una sección. Tubulares son las secciones HSS. Esta sección va a tener, para el ejemplo que voy a desarrollar, 12 pulgadas, perdón, 8 pies acá y un espesor de 3.16. Ese sería el tubo. ¿Ok? HS. Esto va a ser de acero FY50. Okay. Decía que si este perfil es no compacto, entonces la resistencia de él es menor a la resistencia calculada con la formulación que les he venido enseñando. La idea para calcular esta reducción de resistencia es, digamos, si se quiere, simple, en el sentido de que si este es el perfil, el cajón, y esta parte de acá se pandió, solo este elemento, que no cumple las relaciones ancho-espesor, entonces lo que vamos a hacer es eliminar la parte que se pandió o la parte que se arrugó, digámoslo así en palabras muy coloquiales, ¿no? Entonces, si sabemos que este elemento se pandea aquí, entonces vamos a quitar esta parte de ese elemento y vamos a seguir trabajando entonces con un área reducida. Sería algo así, ¿no? ¿Ok? Si sabemos que esta parte ya se pandió y lo sabemos cuando no cumple con relaciones ancho-espesor. De tal modo que, digamos, si este se pandea, digámoslo por aquí también, adquiere esta forma de pandeo local, entonces quitamos esta parte que se pandea y entonces, si también, como son iguales, posiblemente esta parte se pandea, entonces también vamos a quitar esa parte y en el otro extremo quitaríamos esta parte. Hablaríamos entonces de un ancho efectivo, un D efectivo. Entonces, al final de cuentas, si todas las partes se pandean, entonces trabajaríamos con un área reducida. En el ejemplo sería entonces casi que como 4 angulares. Este por acá, quitamos la parte del centro que se pandea y entonces trabajaríamos con un área más pequeña. Esto sería el área efectiva. La idea es quitar las partes que se pandean o las partes que se arrugan en el perfil. Entonces, calculando esto, entonces la resistencia de la columna sería, la carga nominal de la columna sería el área efectiva por el esfuerzo crítico. Entonces, usamos un área más pequeña, el área efectiva, por lo tanto sería más pequeña, incluso hasta igual, del área bruta. ¿Okay? Y con eso calculamos, con este criterio calculamos la resistencia de nuestra columna, utilizando un área reducida o un área disminuida, ¿no? Ok, voy a tal vez con unos números puedo ejemplarizar mejor este asunto. Vimos ejemplo
ejemplo, un perfil tubular rectangular de 12 por 8 por 3/16 de pulgada, ¿no? De acero F1050 con un K, voy a suponer un K de 1. Bien, este perfil HS tiene un área bruta, eso lo tiene una de las tablas, de 6.17 pulgadas al cuadrado y el espesor, los 316, en realidad es 1.74. Este sería el espesor de ese tubo. ¿Ok? Decía, entonces, tengo mi sección que tiene esta forma. La voy a dibujar de nuevo. ¿Ok? Los extremos son curvos, ¿no? Yo los dije con ángulo recto, pero en realidad son curvos. Entonces, lo que vamos a calcular en primera instancia es a esto le vamos a llamar H, a esto le llamamos B. En realidad el B es de por acá. ¿Ok? Entonces, para los tubos, fuera de, digamos, de estas zonas, de los filetes, entonces el B, esto es la sección 8 por 12. ¿Okay? El B sería 8 menos 3 veces el espesor. Eso es de fórmula, eso lo conoce uno. Es del centroide, digamos, del filete, lo que queda libre. Entonces, esto sería 8 menos 3 veces el espesor, punto 17.4, eso es 7.48. Y el H sería igual a los 12 pulgadas menos 3 veces el espesor, y esto es 12 menos 3 por punto 174, y este valor es de punto 48 pulgadas. Lo que estoy haciendo es, si yo tengo, digamos, es más fácil verlo quizás con un perfil W, ¿ok? Entonces, en realidad este es el H, ¿ok? Pero yo lo que ocupo es el tamaño del alma, por decir algo, es del bordecito a este otro, cuando es curvo. Estas distancias es lo que estoy calculando, ¿no? Digamos el H. Y las distancias de los filetes al borde y eso están en las tablas. Para perfiles tubulares como esto, eso es 3 veces el espesor, lo que hay que reducir. Entonces, vamos a calcular primero las relaciones ancho, lado corto. Mi relación ancho-espesor sería lambda, dijimos que se llamaban lambdas, y es 7.48, saben que lo acabo de calcular aquí, entre el espesor, esto es punto 174, y esta relación ancho-espesor da 43. Y el lado largo, en el lado largo, este lambda, su relación del beltré sería los 11.48, que ya calculé previamente, entre el espesor del tubo, 1.17.4.66. No lo mencioné, pero los tubos se usan mucho en el país. Uno ve muchas estructuritas de acero tubulares. Generalmente estos tubos son de paredes delgadas, que llaman. Entonces, por eso es que traigo como ejemplo este caso de un tubo, ¿no? Entonces tengo mis relaciones de ancho-espesor. Voy a continuar con las relaciones de esbeltez. Para este caso necesito los radios. El radio de giro de ese tubo en X es de 4.56 y el radio de giro en Y es de 3.35. Por lo tanto, di K
L entre Fx sería igual a, dije al inicio que K era igual a 1. Más que todo demostrativo, por ser ejemplo. Por la longitud que dijimos es 20 pies por 12. El 12 es el factor de conversión. 10 pulgadas entre el radio de giro en Y. No, en Y no. En X. Y el KL entre F y Y. Esto es 1 por 28 por 12 entre el radio de giro en Y. Como el radio de giro en Y es menor, entonces esta es la razón que va a elegir. Yo me calculé la otra. Esto da 100.3. Y esto, hay un requisito de que esto sea menor de 100, de 200, perdón. De que las columnas no tengan razones desde el test mayores a 200. Entonces, con esto digo, ok, en primera instancia. Bueno. Vemos, entonces, digamos, le voy a poner así, resistencia general de la columna, como si no tuviera problemas de pandeo de la columna, lo que ya estudiamos, ¿no? Entonces, aquí el 471, recuerden que hay que calcular el 471 igual E entre F y esto es 113.4. Hay que calcular Euler. Euler es pi cuadrado por E entre KL F al cuadrado. Y esto es pi cuadrado 29.000 entre 100.3 al cuadrado. Y esto nos da 28.45 kilolibras por pulgada cuadrada, ¿no? Si eso es así, entonces mi esfuerzo crítico, ya saben cómo calcularlo, sería, mi esfuerzo crítico sería 0.658 por 50 FY entre Euler, que es 28, y por FY 50, y este esfuerzo crítico es de 24 SI. Hasta aquí hemos tratado la columna como si no se pandeara, ¿no? Ok, entonces vamos a ver. Ahora aquí sigue digamos, sigue lo nuevo. Revisión de la esbeltez. El lambda. Entonces, si ustedes lo ven, H entre T es menor, tiene que ser menor a 1.40 entre E entre FY. Este 1.40 es la tabla que les mostré anteriormente para secciones tubulares. Entonces, el límite de las razones espesores es 1.40. No pueden ser mayores a 1.40 las razones de una sección compacta. Este valor, entonces, este valorcito nos daría 1.40 por 29.000 entre 50. Y este valor es de 33.7. Observen, para el lado, digamos, el lado corto. Para el lado corto, esa razón, el B entre el T dio 43. ¿Ok? Esto es mayor que el lambda R. Lado largo, la razón B entre T nos dio 66. Y esto de nuevo es mayor que el lambda R o el límite. Entonces,
implica acá pandeo local y implica aquí pandeo local. Que implica que la resistencia de la columna ya no sería la estimada con este esfuerzo, sino que es menor. Pues lo que sigue es calcular entonces la reducción de área precisamente para estimar esa resistencia. Estimemos reducción de área. Debería reducir el lado corto y reducir el área del lado largo. ¿Ok? Eso lo hacemos así. Hay una tablita que nos da unos factores para reducir esas áreas. Le llaman factores de esbeltez. ¿Okay? Para 3 casos. Para paredes de tubos cuadrados y rectangulares HSS. En términos de un factor C1 y un factor C2. ¿Okay? Entonces, apuntemos esos factores acá. Y así para los otros casos, ¿no? Eso es para tubos cuadrados, para los tubos cuadrados que son esbeltos, para otros elementos que no sean los tubos, punto 22, 1.49. Pero para este caso es punto 2 y 1.38. Voy a anotarlos por acá, estos factores. De la tabla. De hecho, le llaman factores de imperfección. C1 es punto 2 y el C2 es de 1.30. Okay. Hay que calcular entonces un esfuerzo que le llaman, ustedes lo pueden revisar ahí en la normativa que está ahí más arriba en la hoja. El esfuerzo elástico le llaman y esto se calcula como ese factor C2 por el lambda R entre el lambda al cuadrado por el FY. Ok, vamos a decir esto es para mi lado corto. Este esfuerzo EL elástico sería entonces C2 es 1.38 por la razón de los lambda 33.7. Recuerdan entre el lambda que es de 43 para el lado corto. Todo eso al cuadrado multiplicado por FY. Y este valor da 58.5 KSI. ¿Ok? Entonces, en este caso, eso implica como lambda entre FY por F este crítico es igual, lo voy a calcular acá, 33.7. Este era el límite por 50 entre el esfuerzo crítico que calculamos 24, esto es 48.6. ¿Okay? Cuando lambda, que es igual a 43, es menor que este valor, ¿okay? Entonces dice la especificación que el ancho que yo voy a usar, el ancho efectivo es igual al B y sería igual a 7.40. O sea que no hay reducción de área para este caso. ¿De acuerdo? Sería el mismo área en el lado corto. Revisemos el lado largo. Pero antes, digamos, la reducción de área se estima como el B menos B efectivo por el T, ¿no? Y en realidad, ¿cuánto vamos a reducir? Son dos lados, lo voy a poner así, ¿no? Aquí yo tengo este lado, este otro lado, todavía no he calculado estos. Son 2 lados en el tubo, 2 lados cortos, por B, que es 7.48, menos 7.48,
por el espesor por 0.1174. Y eso obviamente es 0. O sea, cuando este valor de lambda es menor que el lambda F por Fy en que el esfuerzo crítico, entonces no hacemos reducción de área. Para el lado largo. Entonces, mi esfuerzo sería igual a C2 lambda F entre el lambda cuadrado por el Fy. Okay. Esas son fórmulas de la explicación. Esto sería igual a 1.38 por el lambda F, que es 33.7, entre 66, que era el lambda para el lado largo. Todo esto al cuadrado multiplicado por Fy por 50. Y este valor de esfuerzo me da 24, 20. Caso, para ese lado, B era, yo lo calculé por ahí, 11.48. Y entonces, mi lambda F por Fy, el lambda entre este esfuerzo, FL, sería igual a 33 por Y 50 entre este esfuerzo que acaba de calcular, 24.8. Y este esfuerzo es 48.6. Y ahora 48.6. Ahora sí, por lo tanto, este esfuerzo es menor que el 66, ¿no? Y entonces implica hay que hacer una reducción. En este caso hay que hacer esa reducción. Y la reducción de área, en la especificación hay una fórmula, le llaman BE, y es igual al ancho original por este factor 1 menos C1 por este FEL entre F crítico, que ya lo calculamos, por la raíz de esfuerzo EL entre el esfuerzo crítico. Esta es la formulilla que da la ISC para reducir el área. Entonces, si ustedes operan, este sería 11.48, un valor que calculamos al inicio, menos 1. C1 es 0.20 por esta raíz que es de 24.8 entre el esfuerzo crítico 24 por la raíz de 24.8 entre 24 de nuevo. Y este ancho efectivo me da 9.3 pulgadas. Vean que es menor que el ancho original. Lo que quiere decir es que le estamos quitando una parte al ancho de esta sección. Por lo tanto, digamos, la reducción de área para el lado largo, ¿ok? Sería, la reducción de área la vamos a estimar como el B menos este B efectivo. Eso es lo que da la ISC para reducir el área. Entonces, ahora sería, el B sería 2, porque son dos lados, ¿no? Dos lados largos. Estoy con mi tubo acá, 12 pulgadas, 12 pulgadas. Esto es lo que estamos reduciendo de área. Y el ancho que dijimos en este caso no hay que, para el lado corto no hay que reducirlo, pero son un lado, dos lados, por 11.48, que es el ancho original o el largo original, menos esta área reducida, 9.3, por el espesor, 1.74. Y entonces, este valor que yo uso me da de 0.76. Este es el valor que entonces yo tengo que
reducir mi área. Eso lo podría, el área efectiva, eso es en términos de longitudes. El área efectiva sería igual al área bruta menos, lo voy a poner así en palabras, la reducción que hacemos en el lado corto, menos la reducción que hacemos en el lado largo. En el lado corto dijimos que era 0, entonces mi área efectiva sería el área bruta, que es 6.76, eso es de tabla. En el lado corto dijimos que no había reducción, 0, ¿no? Eso fue lo que habíamos concluido, menos este valor B que acabamos de calcular de 7.76, este sería ese valor. Y entonces el área que yo debo utilizar, o le llaman área efectiva, sería 776 menos 0.76, 6 pulgadas cuadradas, ¿no? Y si es así, entonces la resistencia, el PU, recuerden, carga nominal sería el área bruta, en este caso área efectiva por el esfuerzo crítico. Esto es 4 por 6, este valor es de 144 kilopounds, y por lo tanto mi carga última es un phi por la carga nominal, este phi es 0.9 por la carga nominal 144, y finalmente obtengo que esta carga última para el tubo es de 130 kilolibras. Vean que esta resistencia es menor a la resistencia de la sección si no tuviera planteo local. ¿Okay? Hice un ejemplo, no expliqué sobre la especificación, aquí la tienen, ¿no? Entonces pienso que fácilmente lo pueden seguir. Eso para el caso de una columna en compresión que algún elemento es muy delgado y entonces se considera que se pandea localmente. Si se pandea localmente, entonces la resistencia es menor o mucho menor incluso que la resistencia al pandeo general de Euler. Si no hay más preguntas, en realidad les agradezco su presencia y nos veríamos de hoy en 8 ya con un nuevo tema que es el estudio del diseño de vigas de acero. Muchas gracias y que pasen un buen fin de semana entonces. Gracias, profe. Hasta luego. Mucho gusto, Carlos. Hasta luego, profe. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Mucho gusto. Profe, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.